Bendiciones en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estamos junto con mi esposa para traerle este mensaje de parte de Dios. Pastora Nasli. Bendiciones para todos los que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios. Muchas gracias porque esta semana se suscribieron más personas. Les damos la bienvenida a este canal, a este Amén. ministerio, y la gloria es para Dios. Así que le invitamos que hoy se ponga cómodo para que escuche esa reflexión que Dios tiene para cada uno de nosotros hoy. Y hoy vamos a hablar sobre la desobediencia y la excusa. Ajá. Y vamos a leer Génesis 3:9 al 13. Dice así la palabra de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bendito sea el Padre, nuestro Padre Celestial. Aquí vemos siempre que la persona cuando peca siempre tiene una excusa y siempre le echa la culpa a la otra persona, pero nunca asume su error o su pecado. Yo tengo que asumir mi responsabilidad cuando peco delante de Dios o cuando hago algo, decirle, Padre, pequé, ingenuamente fallé, perdóname. Pero aquí vemos que ellos no pidieron perdón a Dios, sino que se escondieron y le echaron la culpa al uno y el otro le echaba la culpa al otro. Y así se tiraban, ¿qué? La pelota. Diga, pastora. Sí. Entonces vemos aquí que por causa de Adán y Eva vino la maldición, pasó a los hombres, la maldición de la desobediencia. La desobediencia es una maldición, pero le tengo una buena noticia, que cuando usted acepta al Señor Jesucristo como su Dios y su Señor y su Salvador, hasta ahí llega esa maldición. Amén. Que vino por Adán y Eva por la desobediencia a Dios. Entonces, como decía aquí mi esposo, el pastor, hay personas, así como Adán y Eva, que ellos no asumieron su responsabilidad, sino que Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. Y ellos lo que tenían que hacer era reconocer su pecado delante de Dios. Porque, pastor, ¿será que de la presencia de Dios nos podemos esconder? No, de ninguna manera. ¿Podemos esconder lo que hacemos? No podemos esconder nada de lo que hacemos nosotros. Porque todo lo ve Dios, todo lo sabe, todo lo conoce. Así que nosotros delante de la presencia de Dios estamos desnudos. Entonces, quizás por el pecado, ellos oyeron la voz de Dios. ¿Y qué pasó? Tuvieron miedo. Porque estaban escondidos. Claro. y pensaron que Dios no los había visto. Y oyeron la voz de Dios, ¿y qué sintieron? Sintieron miedo. Entonces, por primera vez se dan cuenta que estaban desnudos porque ellos eran inocentes. Claro. Ellos estaban desnudos y no lo sabían. Como un niño, cuando se desnuda, él no sabe y no siente pena porque él es inocente. Claro, amén. Aquí Dios quería que ellos conocieran el pecado no por práctica, sino ¿por qué? Por revelación. Así es, que Dios les revelara lo que era bueno y lo que era malo. Correcto. Y ese fue el plan del enemigo, que sus ojos fueran abiertos al pecado. Y por eso vemos que mucha gente cuando está sin Cristo, sin la presencia de Dios, se inclina a hacer lo malo, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que viene de Adán y Eva.
Entonces vemos que aquí cuando la persona desobedece a Dios, se esconde en la presencia de Dios, viene ¿qué? Incertidumbre, viene temor. Incertidumbre al futuro, Ujú. porque nosotros en Dios estamos confiados, ¿cierto? Claro, Cuando amén. tenemos la presencia de Dios, cuando estamos en Cristo, cuando tú sabes quién es Dios, que tú eres hijo de Dios, que Dios tiene promesas para ti, que Dios es tu escudo, que Dios pelea por ti, que Dios es tu proveedor, tú duermes tranquilo, no hay incertidumbre. Pero aquí vemos algo muy importante, pastora. Mm, El enemigo sabía que si ellos desobedecían a Dios, iba a venir sobre ellos maldición, iba a venir sobre ellos Incertidumbre. incertidumbre, Ujú, iban a llegar muchas cosas claro. sobre la vida de ellos. Ajá, y de ahí vinieron muchas maldiciones que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo vino a derribarlas y a destruir Anularla. anularlas para que nosotros pudiéramos nuevamente mirar cara a cara a Dios, porque lo que no nos deja mirar cara a cara a Dios es el pecado, Y la desobediencia. y lo que nos separa de Dios es el pecado, y ellos estaban disfrutando una plena comunión con Dios, pero el pecado ¿qué? Los hizo sentir temor, se escondieron. Y vamos a ver que en Génesis 3:11 al 12 dice así la palabra de Dios. Y Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí vemos una excusa. Ujú. Él tenía que decir, yo pequé, me dejé seducir por mi compañera y pequé, perdóname, Señor. Pero aquí tuvo una excusa, la mujer que tú me diste por compañera me dio de comer y comí. Ajá. Pero él no asimiló, él no que No no aceptó aceptó su no, error, su pecado y su desobediencia. a No Dios, aceptó. porque la instrucción que Dios les había dado era juntos, Claro. y Dios a cada uno nos da libre albedrío. Entonces vemos hoy mucha gente que se excusa, se justifica ante Dios por el pecado que han cometido, no reconocen que le fallaron a Dios. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros reconozcamos que le hemos fallado, que hemos desobedecido a su palabra, a sus mandamientos, a lo que Dios nos ha mandado a través de sus sagradas escrituras, porque la palabra de Dios es el manual para nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios es el espejo donde nos podemos mirar, donde podemos saber cómo estamos delante de la presencia de Dios. Entonces, la gente, en lugar de aceptar su responsabilidad, se apartan de Dios, no se congregan. Se esconden. Ajá. Se esconden, ya no buscan de Dios. Echan a un lado las cosas de Dios. Así es. Y ese es un error muy grande. Claro, porque Dios dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entrar nuevamente a la presencia de Dios y humillarnos y reconocer nuestras faltas delante de Él. Vemos aquí en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, vemos que uno de los discípulos del Señor, cuando se le reveló quién era Cristo, que era su Señor, él, mire lo que hizo. En Lucas 5:8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué ejemplo tan bonito que nos enseña aquí la Biblia de uno de los discípulos del Señor. Él sintió vergüenza delante de Dios, pero ¿qué dijo? Porque soy hombre, ¿qué? Pecador. Reconoció. Él reconoció. Su pecado. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer nuestros errores, reconocer que hemos pecado, que hemos fallado delante de Dios, y no echarle la culpa que al pastor, a la iglesia, fue por culpa de la hermanita que me dijo que hiciera esto, aquello. Tenemos que reconocer nosotros nuestros errores. Dios dice, la palabra de Dios dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Así es. Mas el que los encubre no prosperará. Proverbios 28:13.
Así es, pastor. Y vemos que cuando el hombre, adquiere en su conciencia que Dios es santo, que sabe que Dios es santo, ¿qué pasa? Estamos en camino a la santidad. Ujú. ¿Qué es santidad? ¿Apartado de qué? Del mal. Del mal, del pecado, apartado para Dios. Amén. Es el primer paso para la reconciliación con Dios Todopoderoso. Y esa reconciliación viene a través de su Hijo Jesucristo. Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él fue molido por nuestros pecados. Su sangre fue derramada, ¿para qué? Para limpiarnos de nuestros pecados. Pero vemos algo muy importante, que el Señor Jesús Ujú. obedeció al Padre y Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Así es. Eso es lo que tenemos que decir nosotros. No hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Sí, porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si usted conoce cuál es la perfecta voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios es que nos apartemos del pecado, que vivamos una vida como a Él le agrada, conforme a sus preceptos, a sus estatutos, a sus mandamientos, entonces que vamos a encontrar comunión con Dios. Vamos a dormir tranquilos, vamos a saber que Él es nuestro Padre, que Él ya dio su vida por nosotros, que ya derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Entonces el diablo no nos puede acusar, porque dice la palabra de Dios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En 2 Corintios 5:17. Y el Señor también dice en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, abre la puerta. ¿Qué dice el Señor? Yo cenaré con él, él cenará conmigo, yo cenaré con él. Y el que venciere, Ajá. le haré que se siente en el trono como yo me he sentado con mi Padre. O sea, vamos a empezar a disfrutar una plena vida con Dios, una plenitud de Él. O sea, a disfrutar de sus promesas, de su amor y de su misericordia. Y aquí vemos algo, el enemigo sabe que si usted y yo desobedecemos a Dios y pecamos en la desobediencia a Dios, Él se aparta de nosotros. Perdemos esa comunión con Dios. Uh-huh. Perdemos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Uh-huh. Viene consecuencia para nuestras vidas y afectan también a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Sí, porque los hijos quieren imitar a los padres. Entonces, cuando ven que los padres cometen errores, ellos lo ven muy normal, sobre todo los niños. Entonces, nosotros somos un modelo a seguir para nuestros hijos y cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. No podemos justificarnos, no podemos también, como dice mi esposo, tener cuidado porque nuestros hijos quieren seguir nuestro ejemplo. Ellos son nuestro legado. Así que qué hermosa palabra que el Señor nos enseña hoy y queremos... Sí, amén. Siga, pastora, siga. Siga, pastora. Sí. Qué pena. Siga. Sí, esta era la reflexión que teníamos para hoy. Cada semana vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios. Gracias por suscribirse. Le invitamos que nos regalen un like. Si le gustó esta reflexión, que es la palabra de Dios, que viene de parte de Dios, que Dios quiere que tú sepas que Dios te ama y que quieres que te apartes de esa vida desordenada, de esa vida de pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Así como el hijo pródigo, que Dios nuevamente lo recibió. Amén. Y le dio nuevas vestiduras. Así está el Señor hoy esperándote. Y Dios tiene unas vestiduras nuevas para ti y Dios no te condena, sino te perdona. Y dejemos de sacar excusa. Ya es el momento de reconocer nuestra falta, ir a la presencia de Dios, hablar con el Padre. Padre, perdóname. He fallado, quiero volver. Lávame con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Así es. De todo pecado, de toda maldad, todos los errores que yo he cometido. Hoy te los confieso delante de ti, Señor. Y ayúdame, a salir adelante. Pero no te esconda. No te esconda. Empieza a buscar al Señor.
Dios es fiel para perdonar a sus hijos cuando fallamos, cuando pecamos, Así es. cuando cometemos errores. Entonces, este es el momento que Dios está esperando, que te postres de rodillas delante de Él y le pidas perdón y confiese tus pecados y tus faltas. Así es, así es. Entonces les dejamos, le invitamos que ahí abajo en la suscripción, en la descripción, perdón, está nuestro correo, nuestro número de teléfono. Para cualquier inquietud estamos atentos en el Ministerio del Poder de la Gloria de Dios. Y esperen una nueva reflexión para la próxima semana. Así que les bendecimos en el nombre de Jesús y que estén muy bien. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bendiciones.